Estas son las 6 de las 6. Bienvenidos. La primera, el gobierno nacional expidió un decreto que elimina la prima especial de servicios para los congresistas. Actualmente esa prima alcanza un valor cercano a los 17 millones de pesos. Con todas sus letras, bien, es una buena decisión que estaba en mora de tomarse, porque incluso había determinaciones y jurisprudencia de las altas cortes que indicaban que se debía generar una reducción en las asignaciones que reciben los congresistas. Cuando se produjo en el gobierno de Juan Manuel Santos esa decisión, entre el gobierno, el ministro del Interior y el ministro de Hacienda de entonces, encontraron una fórmula para no perder las mayorías parlamentarias o para amarrarlas aún más y hacerle el quite a esa norma. Y otros intentos que se habían generado en el pasado con fundamento en la jurisprudencia también habían sido ignorados. En el Congreso muchas veces intentaron tramitar proyectos de reforma para reducir esas asignaciones y no se habían logrado. De manera que es una medida que el país va a recibir bien, sobre todo porque la asignación de los congresistas no está condicionada al cumplimiento total y cabal de sus deberes. El Congreso de la República es una de esas pocas instituciones en el mundo donde así vayan o no vayan a trabajar, así se queden o no se queden en su lugar de trabajo, así permanezcan o no permanezcan en las sesiones parlamentarias, así vayan o no vayan a las comisiones o a las plenarias, les pagan igual. Esta era una reflexión necesaria. Seguramente vendrán ajustes. La única pregunta que me queda es si la medida es tan buena, ¿por qué no la hicieron desde ya? Si es tan buena, ¿por qué? Para tratar de amarrar lo que queda de esta legislatura para ver qué sale y no enemistarse con estos congresistas. A mí me parece que no tiene coherencia que si les gusta tanto la medida, la empiecen a partir del próximo Congreso. Si es tan buena, ¿por qué no arrancaron ahora? ¿Y por qué no la adoptaron antes? Gran debate, gran polémica por esta decisión. La segunda, la ONU hace una de esas declaraciones que son retóricas porque no están acompañadas de recomendaciones precisas sobre los riesgos de participación política por la violencia, los desplazamientos forzados y los ataques contra los líderes sociales. Y en el fondo, claro que la ONU tiene razón. El que mire el mapa de Colombia encuentra que hay territorios gigantescos en disputa entre organizaciones terroristas. Y no es por la ideología, no es por lo que le han vendido a los colombianos que no, que luchan por un país mejor. Mentiras, por las rentas ilegales del narcotráfico y la minería ilegal. Pero ¿cuál es el alcance de esa presencia? Hoy vamos a tener un informe especial preparado por Valesca Alvarado, Jairo Tarazona, Santiago Ángel, con el mapa completo de Colombia para establecer dónde se están dando estos conflictos y dónde está el dominio de grupos al margen de la ley. Muy revelador. La tercera, en el caso de la asesina de las frambuesas, de la Raspberry Killer, hay primicia que presentó nuestro compañero Felipe Quintero de Noticias RCN. Los chats que se habrían cruzado en ese caso frente a la entrega de las frambuesas. Nuevos involucrados, nuevas pruebas, nuevos testimonios y unos caminos que podrían producir en muy corto plazo nuevas decisiones judiciales. Estaremos con don Felipe Quintero y con las nuevas revelaciones en minuto. La cuarta, el gobierno publicó el anunciado decreto que obliga
atraer los fondos, los recursos de los fondos de pensiones, que son recursos de los pensionados que estaban invertidos en el exterior. Lo que se conoció es que limita al 30% las inversiones de los fondos en el exterior. El techo se pone en el 30%. ¿Afecta esto la rentabilidad de los fondos? ¿Le están metiendo por esta vía para traer plata a Colombia la mano al bolsillo de los pensionados? ¿Les van a quitar rentabilidad? ¿Les van a castigar sus inversiones? Lo analizaremos con el director de Asofondos a lo largo de nuestra emisión. La quinta. Le pusieron conejo al proceso de paz, así, simple y llanamente, con todas sus letras y con toda claridad. Lo que se había advertido desde distintas instancias lo confirmó la Contraloría General de la República, y vamos a hablar con la Contralora delegada. Se habían comprometido a entregar activos por cerca de 12.000 millones de pesos y entregaron a duras penas 2.000 millones de pesos, hasta dólares falsos, productos inservibles. Ellos, los firmantes de ese acuerdo, recibieron muchos beneficios, y no me refiero simplemente a lo que sería la tropa. Me refiero a quienes estuvieron y siguen estando sentados en el Congreso de la República. El Estado les cumplió. Allá han estado padres y madres de la patria con la plata de todos los colombianos, en las curules, con las UTLs, con las camionetas blindadas, con todos los beneficios que les dio el Estado colombiano. La JEP que avanza, pero a paso de tortuga, y no le cumplieron a las víctimas, no entregaron los bienes para reparar. Lo dice el informe de la Contraloría, no la FM. Le pusieron conejo a la paz, a los colombianos y a las víctimas. Se habían comprometido a entregar esos recursos, no lo hicieron. El gobierno de Juan Manuel Santos se aceleró a entregarles todos los beneficios que surgieron de esa negociación, pero no tuvieron la precaución de exigir que ellos cumplieran con su parte. Total, conejazo en ese proceso, según la propia Contraloría General de la República. Y la sexta. No para la pelea entre los ministros de Defensa y de Justicia. Otra vez, el Ministerio de Defensa diciendo que todo lo que ha dicho el ministro de Justicia es falso. Y lo que es grave es que hay un tema de espionaje de por medio. También analizaremos en detalle. Son las 6 de la mañana, 7 minutos, aquí en la FM. La FM, la verdad con rigor. 6 de la mañana, 8 minutos. Don Aldair Rodríguez. El gobierno del presidente Gustavo Petro le mochó 17 millones a los congresistas en una prima de servicios altamente controvertida. La medida recibe aplausos en muchos sectores y queda abierta una pregunta. Si es tan buena, ¿por qué no la hicieron desde ya? Don Aldair Rodríguez, ¿qué dijo el presidente? Juan, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos para usted y para los oyentes. Pues el presidente Gustavo Petro ha salido en defensa de esta decisión de su gobierno de reducir el salario de los congresistas mediante la eliminación de esta prima de servicios, que recordemos, y como usted lo dice, son cerca de 17 millones de pesos para cada legislador. Ha dicho el jefe de Estado por medio de su cuenta de X que se trata de una medida muy justa, en línea con lo que, según dijo, reclama una parte de la ciudadanía frente a los ingresos de los legisladores. La eliminación de la prima de servicios hace parte de una decisión que ha adoptado el gobierno nacional y que impacta directamente la remuneración de los congresistas al suprimir este componente adicional que se sumaba a su salario mensual. De acuerdo con lo que ha dicho el presidente y el gobierno en general, se trata de un ajuste que busca corregir lo que consideran un ingreso desproporcionado frente a la realidad económica de las mayorías colombianas. Y en ese mismo sentido, Juan y oyente, se ha pronunciado el ministro del Interior, Armando Benedetti, también en defensa de la medida. Escuchemos. El gobierno ha considerado que es excesivo el salario para los congresistas, que no se ajusta a lo que un colombiano promedio gana o a un salario mínimo. Fíjese usted cómo muchos ricos lloraban o muchos empresarios lloraban por la subida del salario mínimo a 2 millones de pesos con el transporte, y es básicamente esa situación de
de bajarle el sueldo a los congresistas con base en quitar ese decreto, y que también es un sentir del pueblo colombiano que cree que sus congresistas ganan mucho más. 6 de la mañana.